¿Cómo están, queridos hermanos? Esta semana estamos en el domingo 13 de septiembre y tenemos un mensaje muy intenso para nosotros. Así que preparémonos y preparemos nuestros corazones. Oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, yo estaba pensando y sintiendo en el corazón respecto al perdón, porque ese es el mensaje del Señor para esta semana, el perdón. Cristo nos llama a perdonar. Y me preguntaba en la meditación de esta mañana, ¿quién tiene más mérito? ¿Aquel que pide perdón o aquel que está dispuesto a perdonar? Dejemos que el Señor nos muestre en su palabra la importancia del perdón. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes hagan una pausa en este video y busquen en sus Biblias San Mateo, el capítulo 18, los versículos 21 al 35. El evangelio de esta semana es como un complemento del evangelio de la semana pasada. Porque la semana pasada nuestro Señor nos estaba orientando qué hacer si tu hermano peca contra ti. Y esta semana el complemento es acerca del perdón. Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Fíjense la pregunta de Pedro. Para mí es muy conmovedora y estoy seguro que para ustedes también. Porque si alguien peca contra ti, es como si te lastimara. Si alguien peca contra ti, es como si no te amara como debe amarte. Porque el pecado es malo. El pecado siempre trae dolor. El pecado siempre trae tristeza y lastima. Y Pedro le está preguntando al Señor, ¿qué debo hacer? ¿O cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? A mi hermano que peca contra mí. A mí me gustaría que ustedes destaquen esa expresión de Pedro, mi hermano. Ha pecado contra él y sin embargo lo sigue llamando su hermano. Ahí tenemos una enseñanza para nosotros esta semana. A pesar de que muchas veces las personas que nos ofenden, las personas que pecan contra nosotros, nos lastiman, Pedro nos recuerda que siguen siendo nuestros hermanos. Y esa es una gran verdad. A los ojos de Dios, todos somos sus hijos. Los que andamos correctamente en esta vida, o por lo menos procuramos andar correctamente, y aquellos que se alejan del camino, aquellos que se equivocan, aquellos que pecan contra ti, también son tus hermanos. Fíjense esto. Y nuevamente me viene la pregunta al corazón. ¿Quién tendría más mérito a los ojos de Dios? ¿Aquel que pide el perdón o aquel que está dispuesto a ofrecerlo? Pero ¿cuántas veces se debe perdonar? Yendo a la pregunta que les hice,
La persona que pide perdón tiene un gran mérito, porque para pedir perdón es necesario reconocer el error, reconocer el pecado, reconocer la equivocación. Y se requiere de gran humildad y de gran valentía, gran coraje, para ir a tu hermano y decirle perdóname, perdóname. No importa cuántas veces uno lo diga, pero ese pedido de perdón sincero santifica a la persona. Es como nosotros. Cada domingo se inicia la celebración litúrgica con el perdón, con esa confesión sincera, con ese examinar nuestra conciencia, nuestro corazón y nuestra mente para ver en qué hemos fallado al Señor, en qué hemos fallado a nuestros hermanos y pedirle perdón. ¿Cuántas veces le hemos pedido ese perdón sincero al Señor? ¿Cuántos domingos hemos vivido nosotros en esta vida pidiendo perdón? Para pedir perdón se necesita arrepentimiento, reconocimiento de la falta y mucha humildad para estar frente a tu hermano y decirle perdóname. Pero yendo a la otra parte, aquel que perdona tiene un doble mérito quizá, porque ese que está perdonando o que está dispuesto a perdonar ha sido herido, ha sido lastimado, ha sido ofendido, ha sido afectado por el pecado de otro, siente tristeza, pero está llamado a obedecer a Dios, está llamado a perdonar, está llamado y no solamente a perdonar, sino a olvidar la ofensa, está llamado a abrazar, a reconciliarse, a entender que aquel hermano que pecó contra él no es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Así que mi hermano, ya sea que seas tú el que tiene que pedir perdón, o ya sea que seas tú el que debe de perdonar, debemos seguir en todo el ejemplo de Jesús y su enseñanza, por supuesto. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor en la cruz? Aún antes, ¿cuánto sufrió el Señor desde el momento en que fue acusado por toda esta gente en Jerusalén? ¿Cuánto sufrió el Señor con los insultos, las ofensas, los agravios? ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesús cuando le escupieron en el rostro? Cuando maltrataron su cuerpo con los azotes. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor cuando le obligaron a cargar una cruz? Y por fin, llevado a aquel monte para ser clavado, para ser crucificado. ¿Cuánto sufrió? Y sin embargo, intercede ante su Padre por todos aquellos que lo clavaron, que lo ofendieron, que lo insultaron. Perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, yendo a la pregunta de Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Subrayen esa palabra, que peca contra mí. ¿Hasta 7 veces? ¿7 veces? Y Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. 7 veces 7. Interesante. Hasta 77 veces. Y nuestro Señor, además de animar a Pedro a perdonar más de lo que él quisiera perdonar, cuenta una parábola. La parábola de un hombre, un rey, que tenía un siervo que le debía miles y miles de monedas de oro. Y el rey, dice, tuvo que disponer que vendan a su esposa, a sus hijos y sus bienes para que le paguen. Tanta era la deuda que tenía contra este rey. Pero aquel siervo se arrodilló, pidió misericordia, se humilló
Fíjense el sentimiento para pedir perdón. Se arrodilló y le dijo: tenga paciencia conmigo, yo le pagaré todo. Ante esta humillación, ante esta actitud de reconocer esa deuda, su Señor tuvo compasión. Le perdonó todo y le dejó en libertad. Pero, ¿qué ocurrió? Aquel hombre, a su vez, después de ser perdonado, se encontró con otro que le debía a él. Y lejos de hacer lo mismo con el ejemplo de su Señor, él agarró a aquel hombre del cuello, lo zarandeó y le obligó a que le pague. ¡Págame!, a pesar de que no le debía tanto. Y lo metió en la cárcel. No lo perdonó. El otro le suplicó como él antes había suplicado: ten compasión, te lo pagaré todo. Ten paciencia, le rogó. Pero no hizo lo mismo que hicieron antes con él. Esto me hace pensar, hermanos, en el Padre Nuestro. Cada vez que nosotros decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros decimos: perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. ¿Cómo nosotros pedimos perdón a Dios si muchas veces no somos capaces de perdonar? Tenemos que perdonar para que de la misma manera nosotros podamos recibir el perdón de nuestro Señor. Tenemos que evidenciar que ese ejemplo de Jesús ha calado en nuestro corazón. Tenemos que evidenciar que Cristo nos ha hecho hombres perdonadores. Tenemos que recordar las palabras de Pedro: mi hermano que peca contra mí. Tenemos que recordar, por más difícil que sea, que esa persona que ha pecado contra nosotros es también un hijo de Dios. Hermanos, hay que dejar la justicia en las manos del Señor, porque lo justo es el perdón, lo injusto es la venganza, el querer devolver al otro lo que te han hecho a ti. Nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Y esta semana el llamado es al perdón, pero al perdón sincero. Y el perdón sincero es aquel que olvida la ofensa. Ese es el perdón sincero. Por eso nuestro Señor dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tenemos que perdonar de corazón, tenemos que sentir el perdón. Y otra vez, ¿quién tiene más méritos? ¿Aquel que pide el perdón o aquel que otorga el perdón? Mis hermanos, nuestro Señor nos ha otorgado su perdón por tantas equivocaciones. Tantas veces nos ha perdonado y tantas otras veces nos seguirá perdonando. Perdonémonos. Perdona a aquel que te agravió, aquel que te lastimó, aquel que no te consideró tu hermano. Perdónalo. Perdónalo para que tengas la paz del Señor. Perdónalo para que seas un cristiano de testimonio auténtico. Porque Cristo nos enseñó a perdonar y nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos suyos y cada día aprendemos de Él. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que seamos hombres y mujeres perdonadores. Hasta siempre.